Kili Mascotas, boutique y peluquería. Kili Mascotas. Novedades proclama. Novedades proclama. Lo que está pasando, lo que está por pasar. Noticias de última hora. Última hora. En Proclama Radio, la radio de nuestra gente. Usted está sintonizando radio.proclamaelcauca.com. Son las 2:48 de la tarde y a esta hora nuestro director realizará una entrevista muy importante con el economista Aurelio Suárez Montoya. Le damos la bienvenida a todos ustedes quienes empiezan a conectar con nosotros. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook Live. Buenas tardes, director Alfonso Luna Heller. Bienvenido a los estudios de Proclama Radio. Gracias, Oscar Dante, y un saludo muy especial a todos los oyentes de Proclama del Cauca Radio. Como tú decías, Oscar, estamos hoy en un programa muy especial, acompañados del economista Aurelio Suárez Montoya. Doctor Suárez, aquí en Santander de Quilichao, bienvenido al norte del Cauca. Usted es un personaje que ya conoce, ha recorrido estos pueblos. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, Alfonso, en primer lugar a usted, a todo este proyecto de Proclama del Cauca, que me parece un proyecto realmente el fruto de un trabajo esforzado, independiente, un modelo a seguir para muchos periodistas en Colombia, con su familia, con su equipo, pues para mí es muy grato estar acá. Y quiero contarle algo, que usted va a pensar que no es cierto, pero así pasó. Yo vengo en el carro con unos amigos que vienen conmigo de Bogotá y de Cali y les dije, hombre, Santander de Quilichao es de esos municipios en que uno quisiera terminar los años de su vida. Es un municipio que tiene un atractivo especial. Y les empecé a contar mil cosas. Por ejemplo, el espectáculo multiétnico que uno ve un sábado por la mañana en el mercado, cuando se ven las comunidades afro, las comunidades indígenas, los blancos, el maíz, el comercio, el café, moviéndose para un lado y para el otro, los pollos. O sea, es un espectáculo de verdad, es un municipio como cabeza del norte del Cauca, sin duda, pues que se vuelve realmente un municipio muy importante para el país y muy atractivo para cualquier persona. Doctor Suárez, ¿qué lo trae? ¿Cuál es el objetivo de su recorrido en esto que...? Pues vea, Alfonso, yo me propuse con dos amigos hacer un recorrido por Colombia. Arranqué hace 10 días en Ipiales. Aproveché que me han coordinado muchas charlas y reuniones, a la gente le gusta hablar conmigo, le gusta que yo explique cosas de la economía, las hago sencillas, y entonces digamos que arranqué en Ipiales el 17 de octubre, y estamos hoy a 27, hace 10 días empecé. Hemos estado con comunidades productoras de trigo, productoras de papa, de leche, con cafeteros, en las universidades. Estuve en la Universidad de Nariño, en la Facultad de Economía, en la Universidad pasé al Cauca hace 4 días, estuve en la Universidad del Cauca, en la Facultad de Economía. Hicimos una reunión muy importante con la Facultad de Ciencias Económicas de casi 150 estudiantes de la FUP en Popayán. Estuve esta mañana con el Magisterio de Puerto Tejada. Ayer estuve aquí nomás en Piendamó, con los comités de cafeteros de Piendamó, de Morales y de Caldono, con el presidente del Comité Departamental de Cafeteros, hablando de café. Bueno, en esas ando, y conociendo a gente importante, gente de la que uno aprende, porque en la gira aprendo más de lo que enseño. Y en este caso, con usted, Alfonso, estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias, doctor. Pero es una proyección electoral con miras a la gente me está diciendo que me meta de candidato al Senado. Y estoy recorriendo el país y cuando termine la gira le pongo algo en el muro del Facebook y le digo sí o no, pero estamos mirando cómo está el país. Y la verdad le digo, Alfonso, yo estoy muy preocupado por la situación de Colombia. Mire que en Nariño yo pude explicar que el ingreso por habitante de un nariñense es menos que un salario mínimo mensual. Y en el Cauca sucede igual.
Hay fenómenos diferentes, por supuesto. La presencia de un departamento como Nariño, donde el microfundio, campesinos de menos de 1 hectárea, que no alcanzan a producir para acumular riqueza, pero al otro lado tienen una demanda, o sea, un consumo también muy precario. Entonces uno dice, si el consumo es bien bajito y la demanda es bien pequeña, ¿cómo hace una economía para poder acumular capital y poder crecer? Y paralelo con eso tenemos el problema de la coca, tanto en el Cauca como en Nariño. Estoy en un debate, de pronto a lo mejor usted lo ha oído por la mañana en Blue Radio. Yo dije que en Tumaco deberíamos hacer un programa piloto de legalización de la hoja de coca. Es muy grave que, por ejemplo, el país comience a sacar legislaciones que no penalizando los cultivos de menos de 3,8 hectáreas de coca y salga el fiscal obedeciéndole a los Estados Unidos a decir que no, que hay que tratarlos como si fueran los peores delincuentes. Hoy en el departamento del Cauca, un cafetero con dificultad no llega a un salario mínimo mensual que le quede neto, no de ingreso, porque ingreso puede haber mucho, pero el costo no le queda un salario mínimo mensual, y al de la coca le quedan 800.000 pesos. Entonces la gente, ¿con qué razón económica se va a cambiar de la hoja de coca? Ahora, de la coca se puede hacer toda una economía, ron de coca, té de coca, harina de coca, se puede hacer muchísimas cosas. Se legalizó la marihuana, en este momento están... Lo que hay que penalizar es al que coge la hoja y la vuelve cocaína, como el que coge el vino y lo vuelve, no sé, cualquier cosa y emborracha, ¿sí? O cualquier cosa de ese estilo. Pero ¿por qué vamos a penalizar? ¿Sabe cuántas hojas de coca hay en el departamento del Cauca? En el departamento del Cauca hay 15.000 hectáreas en coca. Sí. Y hay 12.000 matas por hectárea. Haga la cuenta. Estamos hablando casi de 200 millones de matas de hoja de coca en el Cauca. ¿Cuándo las vamos a arrancar? Dígame usted cuánto. Sí. Vea, doctor, precisamente hoy, ayer, esta semana, mañana, el 30 es el día clave, digamos, así es, porque está programado así para el gran encuentro en el Cauca. Todos estamos temerosos, no sabemos qué va a pasar, porque las fuerzas militares y de policía y el Estado colombiano se está preparando para afrontar una situación. Dios quiera que no vaya a ocurrir nada grave, pero las comunidades están dispuestas a hacerse sentir, precisamente por lo que usted está hablando, por el tema de la sustitución. El asunto de la sustitución de esos cultivos, pero a eso se suma que le han sumado, digamos, el problema de tierras en el norte del Cauca, en el departamento del Cauca es gravísimo. Yo quisiera preguntarle un asunto que a mí me preocupa mucho, sobre ahorita que llegamos a este punto de tierras. La Constitución Nacional tiene definidas cuáles son las entidades territoriales que conforman a la República de Colombia. Así es. Departamentos, municipios, entidades... cabildos. Consejos comunales. No, son 4, son departamentos, municipios, las entidades territoriales indígenas, sí, y los distritos, sí, especiales, distrito capital, el distrito turístico de Santa Marta, por exacto. Son las 4 entidades territoriales, sí, en que está organizado Colombia, pero los distritos, los municipios, los departamentos tienen límites. Todas las entidades territoriales, menos las entidades territoriales indígenas. El Congreso de la República nunca desarrolló la Constitución del 91 en ese punto. Entonces, ahorita en este instante acaban de invadir una nueva hacienda, la hacienda de Japio, que esa no la habían tocado. Venían pues con las de más arriba de Corinto y Miranda, ahorita la de Japio, y está el problema vigente de Coconuco. Ese problema de tierras que está insoluble legalmente. ¿Usted cómo lo ve, doctor? ¿Qué decirle a las comunidades y hasta dónde pueden avanzar, digamos, los indígenas en su recuperación de tierras, como ellos le dicen, y porque ellos no tienen límites? Entonces, yo entiendo perfectamente la problemática. Permítame ampliarme un poquito en su respuesta, porque usted sabe muy bien que es un tema bien complejo. ¿Cuál es el origen de los resguardos? Empecemos por ahí.
Los resguardos fueron una forma de confinamiento de las comunidades indígenas aborígenes naturales. Es decir, cuando aquí llega la colonia española y la conquista española, todos estos territorios eran de comunidades indígenas. ¿Qué hacen los españoles? ¿Qué hacen los colonizadores y conquistadores españoles? Decirle a las comunidades que no pudieron derrotar o algunas que se confinaron, ustedes quedan confinadas allá, y las marginaron. O sea que si usted toma la fuente histórica original, el resguardo no es propiamente el hábitat natural inicial de los antepasados de los ancestros indígenas, no lo es. Fue una decisión. Cuando usted mira las instituciones, ahora que usted habla de las instituciones republicanas vigentes en Colombia, cuando usted mira las instituciones que los españoles crearon, el resguardo es una de ellas. Bueno, consciente de eso, un caucano, yo digo, con todo el respeto que merece todo el mundo, para mí el más importante de la historia de Colombia, de los 200 años que vamos a cumplir de historia de Colombia, se llamó Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera tomó dos de las decisiones más importantes de la historia económica agrícola del siglo XIX. Una, la expropiación de bienes de manos muertas, que ataca fundamentalmente a los bienes que tenían entonces la Iglesia Católica y sobre todo la comunidad de los jesuitas. Y la otra, entendiendo el origen de esto que estoy yo diciendo, Tomás Cipriano de Mosquera hizo la disolución de resguardos, que era coger la tierra y repartirla a cada propietario no comunitario. O sea, que lo que le quiero decir con esto, Alfonso, es lo siguiente. En Colombia ha habido de verdad una gran discusión. Es que es la hora de que el país dé una gran discusión, ¿sí? Sobre realmente cuál es la naturaleza de todo esto y cuáles son sus, como usted dice, sus alcances, ¿sí? Porque si usted va a coger el resguardo del siglo XXI y lo va a traslapar, o va a coger el resguardo del siglo XV o XVI y lo va a traslapar hasta el resguardo del siglo XXI, yo creo que eso ya no corresponde a la realidad del país, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, en Colombia hay una situación de inequidad de tierra enorme. Colombia tiene la siguiente distribución, Alfonso. El 0,4% de los propietarios que tienen más de 500 hectáreas tiene el 48% de la tierra del país. Y el 72% de los propietarios que tienen menos de 5 hectáreas tienen apenas el 3% de la tierra. No lo digo yo, lo dice el Censo Agropecuario Nacional. El país ante eso tiene que resolver el problema, mejorar en la distribución de la tierra. Yo creo que esa mejora tiene que venir de una política pública. No estoy de acuerdo en que se invadan propiedades que tengan sus desarrollos agrícolas, etcétera, etcétera. Pero esa situación que se presenta es ante todo por la falta de una política pública del gobierno que no ha resuelto este problema de inequidad. Entonces, seguramente se cometen extralimitaciones, seguramente se cometen actos que uno piensa no deberían ser en el sentido de una convivencia que puede ser resuelta. Pero ante esa inequidad no hay una política pública que diga, si ustedes necesitan tierra, yo voy a intervenir y voy a buscar la tierra para darles. Ahora, a raíz del tema del posconflicto, tercer punto, se va a constituir un banco de 3 millones de hectáreas para dar tierra a quienes no tenían o a quienes tienen muy poca. Y en ese sentido, seamos ciertos, el artículo 64 de la Constitución da prioridad en el acceso a la tierra y a los bienes públicos rurales a los trabajadores rurales más empobrecidos, tienen prioridad. Luego, yo lo que creo es que hay un hecho indudable de iniquidad de tierra, pero que ese hecho debe resolverse por la vía de una política pública que concerte a todos los actores que están allí. Creo que ninguno puede ir a desalojar a los indígenas de lo que ellos consideran sus resguardos, pero tampoco creo que los resguardos puedan extenderse, los de ese siglo XV o XVI que le conté, puedan extenderse al siglo XXI porque ya no corresponde a una realidad. Creo que hay que buscar un justo medio en esa contradicción. Correcto, doctor Aurelio. Me parece que pues es la teoría. Sí. Da uno a mirar cómo ponerla en práctica, se imagina uno, pues porque no se ha hecho el intento aquí. Y ocurre porque lo que usted está diciendo se ha intentado hacer. Ajá. Cada vez que la masacre de Naya, después Claro, la masacre claro, del Nilo, claro. se han llegado a acuerdos de entrega de tierras
para poder resolver este asunto. El gobierno no ha podido cumplir porque digamos en la teoría es así, pero en la práctica, ¿de dónde va a salir la tierra No, pero el gobierno no ha cumplido. Yo sé que han resuelto alguna parte, pero no han cumplido cabalmente. Yo no ubico, hoy por hoy, si usted me pregunta, vamos a ponerlo aquí a chorro pelado en la entrevista. Dígame, bueno, ¿de quién es la culpa? Digo, la culpa no es hoy, ni de los que se acreditan como propietarios de la tierra, ni de las comunidades indígenas que invaden. La culpa la tienen los gobiernos de los últimos 50 años que no han resuelto este problema. Esa culpa la tienen ellos. A veces pareciera que la política fuera que la tierra permaneciera improductiva, que se siguiera manteniendo un conflicto. El gobierno es el que tiene que intervenir y decir con certeza y con mucha justicia y con mucha equidad: usted va hasta acá y usted va hasta allá. Aquí hay que darle una tierra a unas personas que la están pidiendo. Yo voy a declarar su bien de utilidad pública, le pago administrativamente como corresponde y procedo. ¿Sí? Y lo otro, tampoco usted puede decir que esto es desmedido, o sea, que el resguardo va como en el siglo XV, ¿sí me entiende? Porque le he hecho toda la historia. Usted no puede decir que el resguardo va a lo que era en el siglo XV o en el siglo XVI, porque la realidad es otra. La hacienda Japio, que usted menciona, tiene, entre otras cosas, una historia interesante, no sé si usted la sabe. Esa hacienda era de la familia Arboleda. Sí, claro. Y realmente esa hacienda... De la familia Arboleda era todo el Cauca y todo el Valle. Bueno, pero esa era como el centro de la familia Arboleda. Y ante todo, la principal forma de explotación era la esclavitud de los afrodescendientes. Allí se suscita el primer gran movimiento de liberación de esclavos cimarrones en Colombia, en la hacienda Japio. Y esas poblaciones, Guachené, por ejemplo, son hijos de esos cimarrones, muy directos, ¿sí? Porque Popayán, contrario a lo que la gente cree, por la música, por la historia, porque la iglesia dice así, contrario a lo que la gente cree, Popayán fue el primer mercado de esclavos negros de la época de colonia, no fue Cartagena. Claro, Cartagena se hizo famosa por la canción de Yoy Arroyo y por el padre Alfredo Claver y por todo lo que hizo. No, iban a Cartagena, viajaban hasta Cartagena porque allá llegaban se los proveían, buques. y acá, sí, también por el lado del Perú, ¿cierto? Y de Guayaquil. Entonces, Popayán, yo tengo el dato de que Popayán llegó a comercializar, digámoslo de una manera, pues, genérica, pero pues es la forma de decirlo, pronto un poco brusca, comercializar 9.500 esclavos. Se dieron acá inicialmente, mientras que Cartagena no comercializó para allá, sino como 3.000 y pico. Entonces, realmente aquí se concentraron. Fíjese usted con la historia, como estamos viendo, gran propiedad, con comunidades étnicas en resguardos, con comunidades afros que llegan por la esclavitud. No hay un gobierno en Colombia. El Cauca tiene el 22% de la población del Cauca es indígena y el 20% es afro. ¿Sí? Entonces, no ha habido un gobierno que realmente entre a hacer un equilibrio, entre a que todos podamos convivir de manera concertada. Mientras usted aplace un problema, pues es lo mismo, como cuando usted está enfermo, Alfonso. Usted va donde el médico le dice: oiga, don Alfonso, yo creo que usted necesita como para esa úlcera, ¿sí? Le necesitan como un examen, una endoscopia, y usted no va, hasta que llega un día y le da una hemorragia. Lo mismo es acá. Si el gobierno no actúa, pues se producen estas contradicciones no deseables. Doctor Aurelio Suárez Montoya, Sí, economista, político, usted no ha sido parlamentario congresista, ¿no? No he sido, no señor. Pero tiene una gran opinión en el Congreso, Sí. y en toda la academia. Sí, señor. Y en los círculos de decisión usted influye muchísimo. Es que a propósito de esta influencia tan importante que usted tiene en la vida de Colombia, socioeconómica y política, yo creo que Colombia tiene una falla grandísima en el sentido de producción, le digo yo, de profesionales, la educación en Colombia. Yo veo, aquí yo no veo como en otros países pues de Europa o de Norteamérica o principalmente de la misma Asia, que hay unas escalas de presentación, digamos, de ¿cómo se llama? Las patentes, ¿No? La la propiedad intelectual. la propiedad intelectual. Aquí no se educa para la ciencia, para la investigación. No.
Aquí los ingenieros, todos los ingenieros que gradúan son contratistas del Estado. Todos. Los médicos ya no estudian medicina, Alonso. El médico estudia es para ser gerente de una S o de una IPS, que es una cuestión administrativa. Y todos los médicos sueñan con ser gerentes de una entidad de salud, pero no la salud como tal. Los abogados todos quieren ser secretarios de gobierno, ministros, hasta magistrados. Presidente, ahorita con el ejemplo de estos magistrados. Con el cartel de la toga. Entonces todos quieren llegar a ser magistrados, fiscales o procuradores. Pero la jurisprudencia, el derecho, el estudio, la investigación social. La filosofía del derecho. La filosofía, que es lo que le da a una sociedad una estabilidad una cultural. Y así usted coge carrera por carrera. El ingeniero agrónomo quiere ser el secretario de Agricultura de un departamento o ministro. Es que los médicos ya no saben cómo se hace la aspirina, porque ya viene un catálogo que lo pone una empresa productora de droga multinacional y no tiene necesidad de saber cómo se hace eso, y no simplemente formular de acuerdo con un vademecum que tienen ahí. Y así cada profesión. Entonces yo digo que las universidades colombianas están produciendo profesionales para ese sistema, y mientras yo no veo la ciencia, la investigación, la competencia, digamos, empresarial y económica que da la ciencia por la misma producción. Esa falla, ¿yo estoy equivocado en esa apreciación, doctor Aurelio? ¿O es muy trágica, muy, como dijera, muy radical la manera de ver cómo funciona la educación profesional en Colombia? Bueno, Alfonso, comienzo por contarle. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, como mi profesión básica, digamos así. Posteriormente me metí en los temas económicos y pues llegué a ser miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, por todo el trabajo económico. Entre otras cosas le cuento porque cuando yo entré a la Universidad de los Andes, había que presentar unos exámenes de inglés. Entonces había que coger un nivel mínimo para estar. Yo pasé ese nivel, entonces ya no tuve que tomar clases de inglés y tomé muchas de economía. Y entonces desde ahí me fui inclinando en mi área básica de ingeniería industrial hacia los temas económicos. ¿Por qué le cuento esta historia? Estoy hablando de la que se llama la mejor universidad del país, la Universidad de los Andes, ¿sí? Entramos 400 estudiantes en el primer semestre del año 70 y nos graduamos 4 en 9 semestres y póngale otros 15 en 10 semestres. Los otros decían, Andes o no Andes, tarde o temprano será Javeriano o el Tadeo Lozano. Sí, así decían. O sea, ¿por qué estoy poniendo el caso? Mire, yo tenía una clase de matemáticas con profesores franceses. Matemáticas cuartas, o 3, cálculo 3. Profesor René Godó, 33 estudiantes, pasamos 4. Perfecto. Y mi papá y mi mamá contentos porque yo me estaba educando. Me fue bien. Yo hice la carrera en 9 semestres y saqué muy buen promedio. Y bueno, y listo, hice mis cosas y seguí trabajando y estudiando y bueno, haciendo todo lo que usted ha dicho. Hoy en la Universidad de los Andes, en 4 años sacan 2 carreras. Esto se volvió un negocio. No hay nada que a mí me moleste más que digan, invierta en la educación de su hijo. No, eso no es una inversión. Es que la educación, es que parta de ahí, la educación la volvieron una inversión. Yo tenía clases en la Universidad de los Andes en los años 70, se llamaba Aritmética y Teoría de Números. Me la daba un profesor y éramos 4 estudiantes, en un libro de un ruso. Hoy, eso no es negocio si las clases no tienen menos de 70 estudiantes, y mientras más hacinados y más espichados estén, la educación se volvió un negocio. La educación privada, estoy hablando de la Universidad de los Andes, no estoy, aquí el doctor Navas, que es el rector, Navas Andes Santa María, el rector de la Universidad de los Andes, puede estar oyendo proclama.com, él sabe que yo eso lo digo todo el día, en Blue Radio, en todas partes donde hablo, digo, eso se volvió un negocio, esa universidad es una marca, y de ahí para abajo, son contadas las universidades, es más, facultades, de pronto hay algunas facultades en algunas universidades que están libres de esto, por esto se volvió un negocio, empezando por la Universidad de los Andes, siempre es un negocio. O la Universidad de los Andes, la mejor de Colombia. Vaya, miren a ver si esa universidad, cursos de 70 y 80 estudiantes. Haga la historia de cómo cada vez cómo crece más estudiantes por salón, ese indicador. Entonces, por un lado.
Pero por el otro viene otra peor. Y es que a contramano de esto que está pasando en la universidad privada, el gobierno abandonó la universidad pública. Entonces la universidad pública, que es, digamos, yo realmente se lo digo una cosa, Alfonso, porque mi familia, en fin, y la Universidad de los Andes, todo el cuento, pero yo me siento frustrado de no haber estudiado en la Universidad Nacional de Colombia. Es una frustración que tengo. Cuando voy a dar una conferencia en la Universidad Nacional, siempre comienzo diciendo, yo hubiera querido ser estudiante de esta universidad, me graduado en esta universidad. Esa es la selección Colombia del conocimiento. Ahí es donde están las camisetas amarillas. Pero no hay educación. Mire, hoy el 55% de la plata para que la universidad pública funcione en Colombia se la tienen que conseguir las propias universidades. Los muchachos de pocos ingresos ya no están pudiendo entrar a las universidades públicas. Por ejemplo, en Bogotá, caso que conozco muy bien, la Universidad Nacional de Bogotá tiene más o menos, se vota 30.000 estudiantes y tiene unos 2.000 profesores, más de 1.200 de planta, de pronto un poco más, y 600 catedráticos. La Universidad Distrital tiene más estudiantes que la Nacional, tiene 32.000, pero tiene 1.500 de cátedra y solo 300 o 400 de planta. Entonces esto realmente, es decir, aquí el problema está en la universidad pública y el gobierno quiere reemplazar el presupuesto para la educación superior con el famoso Serpilo Paga, que simple y llanamente se convirtió en una vía mediante la cual el Ministerio de Educación y el ICETEX y el gobierno nacional, por ende, le entregan plata a las universidades privadas, porque si un muchacho de Santander de Quilichao se gana el Serpilo Paga y dice, no, yo me voy para los Andes, 20 millones de pesos vale el semestre, el ICETEX se lo gira a la Universidad de los Andes. Las universidades públicas no están ni entre las 10 primeras que han recibido Serpilo Paga, porque se ha creado todo un ámbito de competencia, de inversión, de que si usted tiene un diploma de la Universidad de los Andes, entonces mi hijo, métase allá porque entonces así va a conseguir un puesto mejor, que mejor le pagan, y es toda una degeneración de lo que quería ser un sistema educativo público en un país. Le doy este dato para terminar esta inquietud que usted tiene. En Alemania, estoy hablando de una de las 5 potencias mundiales, para que la dejemos clara, 95% de los estudiantes universitarios son de universidad pública, solo 5% de universidad privada. Se degeneró la educación, se volvió un negocio y eso se traslada. Entonces, por eso el profesional que sales con esa misma mentalidad que usted está diciendo. A ver, doctor, pero de hecho el diagnóstico que es real, que lo padecemos los colombianos, este sistema, sí. Yo pienso que no hay solución, es decir, porque los mismos, digamos, que tienen que elaborar y poner en marcha una política pública no tienen ni las condiciones ni pueden hacerlo, porque dependen de otro sistema, inclusive, porque esto es un sistema económico, por supuesto, mundial, pues, claro, que nos maneja a nosotros como pueblos, pues, al servicio de ellos. Entonces, ¿qué hacer ante una circunstancia que uno ve que no tiene solución, hombre? Mire, Alfonso, como le digo yo, disculpe, qué pena, como le digo yo, vengo dando conferencias, me invitan, hombre, que venga y hable aquí yo, y la gente me pregunta exactamente lo mismo que usted me está preguntando en este momento, ¿cuál es la solución? Entonces le digo, la solución a los problemas de política económica y de política pública, las soluciones son políticas. Las soluciones son de poder político. Yo con frecuencia he hecho un chiste. Cojamos los libros del profesor Aurelio Suárez Montoya de Economía, 11, 12 libros, otros que soy coautor sobre la desigualdad, la política económica, la agricultura, el libre comercio. Yo fui la primera persona que escribió un libro sobre el libre comercio en Colombia, que se llama Crítica al ALCA, lo escribí en el año 2003. Vamos a coger esos libros todos, ahora que Navidad está cerquita, los vamos a envolver en papel regalo, le vamos a poner un moño y una tarjeta de Colombia para el doctor Mauricio Cárdenas y le mandamos ese aguinaldo. Ese día, cuando llegue ese aguinaldo en esa casa, se van a poner felices. ¿Por qué? Porque van a tener leña gratis ese día para su chimenea. Sí, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Es que la política económica, la política educativa, la política pública se guía por unos intereses, por unos enfoques. Usted puede dar los libros, pero los mismos intereses siguen funcionando, no van a resolver el problema. Luego aquí lo que hay que cambiar es a los que tienen el poder político,
¿Por quiénes? Bueno, búsquenlos, ¿sí? Pero aquí la política económica tiene, parece un juego de palabras, una economía política por detrás, o sea, unos intereses por detrás. Colombia es el 8º país más desigual del mundo, tiene que ver con el tema educativo. Es el 8º país más desigual del mundo, o sea, de los 200 y pico, usted ha visto las Olimpiadas, Alfonso, desfilan países y uno es contento viendo cómo van los de Arabia, los africanos, los gringos, las suecas. No me diga que no mira las suecas, Alfonso, porque aunque usted esté casado no me lo puede negar. Listo, ¿ya? Y de pronto uno dice, Colombia pasó. De esos 200 y pico de países que desfilaron, Colombia es el 8º más desigual, donde está más mal distribuido el ingreso. Hombre, ¿cómo vamos a sacar el país adelante? O sea, cuando vamos a las Olimpiadas de la desigualdad, traemos diploma olímpico. Y le digo una cosa, después de la reforma tributaria del año pasado, vamos con esa desigualdad, con IVA a la canasta básica, a los combustibles, impuesto alto y al consumo, vamos a pelear bronce. Vamos por el podio de la desigualdad. Entonces, hombre, esos tipos crearon eso. Hay que seguirlos manteniendo o vamos a buscar a alguien o algunos o un equipo o otros poderes que hagan un país más equitativo. Esa es la realidad de lo que hay que hacer. Porque de resto estamos votando corriente. Sí, de pronto uno pellizca. Y fíjese usted que ya hemos hablado de varios temas. Todavía no nos tocó el tema económico más profundo. Pero estamos hablando del tema educativo y bueno, aquí hay una culpa. El tema de tierras, aquí hay otra culpa. Ahí les vamos juntando. Entonces resulta que uno va a elegir a los mismos que han estado con estas equivocaciones. En la ciencia hay un principio básico. O sea, digamos que en la ciencia usted puede tener unas metodologías, métodos distintos, pero hay un principio, puede ser el más básico, prueba y error. Probé y me equivoqué, luego por ahí no es. Bueno, Colombia lleva 200 años de prueba y error. ¿Será que algún día puede decir, bueno, oiga, me equivoqué, vamos a cambiar? Es lo que yo creo con toda sinceridad, con toda certeza se lo digo. Bueno, pero lo que, doctor Aurelio Suárez Montoya, lo que vemos para los próximos 4 años por lo menos, analizando estos candidatos. Ya me va a meter usted en la política, pues. No, es siguiendo la idea suya de la prueba y el error. Sí. Llevamos 200 años de prueba y error, pero en los próximos 4 años, viendo, digamos, el panorama de candidatos y cómo está la situación de quienes van a manejar este país en el próximo cuatrenio, a mí me da la impresión de que vamos a seguir en lo mismo o de pronto peor. ¿Por qué? Yo creo que, digamos, viendo la situación política, una persona honesta y culta que pudiera analizar el panorama político para las presidenciales, tendría que decidir en que este trío de Robledo, Claudia y Fajardo se pusieran de acuerdo y nos dijeran cómo va a ser, que sería una opción. Es decir, sería la opción contraria a lo que hemos venido diciendo de estos 200 años. Sí. Pero infortunadamente no contamos con un pueblo con esa educación, con esa cultura que haga ese análisis. El pueblo es empujado, arriado a votar por inclusive por una empanada, por una media aguardiente, por 50.000 pesos, y ese poder lo tienen los otros. Muchos lo tiene Barco Alleras. Entonces, ¿qué pienso yo? Que infortunadamente en los próximos 4 años también va a ser de prueba y error. Volvemos a equivocarnos, porque es que ya la población colombiana no va a cambiar en estos 3 meses que faltan para las 4, 5, 6 meses que faltan para las elecciones. Bueno, Alfonso, venga, yo le digo. Yo no le voy a decir a ninguno de los oyentes por quién tiene que votar. No me parece muy ético. Pero voy a decir por quién no debe votar. Yo no votaría por ningún candidato que esté prohijado, que esté apoyado, a quien tenga detrás de bambalinas a un expresidente de Colombia. ¿Cómo así que César Gaviria es ahora el jefe del Partido Liberal? ¡Qué renovación! Y le ayuda a Samper. Samper y Gaviria echando su gallo. Uribe echando su gallo. Y Santos echando su gallo. Y los colombianos elegimos entre el gallo que nos ponga cada cual. Yo creo que hay que buscar una persona independiente. Usted ha mencionado lo que se ha llamado la Coalición por Colombia, de Jorge Enrique Robledo, de Sergio Fajardo y de Claudia López.
A mí me gusta esa coalición. Esa coalición tendrá seguramente que escoger un candidato mediante un mecanismo que seguramente llegarán a acuerdo, o es de esperar que lleguen a acuerdo qué mecanismo y qué puntos programáticos básicos y cómo constituyen unas listas al Congreso que cuando salgan elegidas le den una cierta palanca de gobernabilidad. Claro que sí. Pero, Alfonso, yo tengo una visión distinta. Lo vi un poco pesimista, le cuento. Mire, yo me recorro el país, pues en eso estoy, andando y mirando y hablando con gente importante como usted y en fin, y con los maestros de Puerto Tejada y con los cafeteros de Piendamó. Bueno, voy por el país hablando con gente como Alonso Osorio que le enseña a uno muchas cosas. Pues bien, le cuento esto, Alfonso. Yo sí veo que puede haber un cambio. Mire, yo doy conferencias de economía. No hay nada más aburridor que la economía. No hay nada más pesado que la economía, ¿cierto? Los economistas se han dedicado a volverla cada vez más difícil para que no la puedan entender sino ellos. Pero yo me voy, por ejemplo, a una conferencia de economía a la Universidad de Popayán, a la Fundación Universidad de Popayán. Entran 150 personas, no se me sale ni una. Usted viera el interés, el ánimo, esa gana de saber cosas que la gente tiene, de poder entender qué es lo que le está pasando. La gente puede que actúe como usted dice, pero si actúa, ¿es culpa de quién? De los que entendemos cosas que no somos capaces de explicarle a los demás. Hoy yo me pregunto algo. Ya sabemos lo malo de los malos. ¿Qué vamos a hacer los buenos? ¿Qué bueno vamos a hacer los buenos? Esa es la gran pregunta. Y la pongo de la siguiente manera. Mañana, digamos que hoy estamos a 10 de marzo, el 11 de marzo son las primeras elecciones. Entonces usted lo llama una tía suya. Alfonsito, mijo, hola tía. Alfonsito, que mañana por quién va a votar. No, pues tía, yo todavía no sé. Alfonsito, acuérdate que hay que votar por el doctor fulanito, que es el que le tiene su prima en la gobernación o en la alcaldía. Entonces, esa es la gran duda mía. Si ese 11 de marzo, Alfonsito le va a contestar a la tía, tía, ¿sabe qué? Por primera vez dígale a mi prima que se defienda como pueda porque yo voy a votar por donde creo. O le va a decir, no tita, dígale a mi prima que cuente con el voto. Esa es la gran duda que yo tengo. Y como estoy viendo, creo que la reacción va a ser la primera. El país está cansado de esto. Y yo sí aspiro a que empecemos un proceso. Advierto, Alfonso, no se va a arreglar en 4 años. Colombia está entre el 8º y el 9º anillo del infierno. ¿Se acuerda que el 8º era el anillo de los tramposos y el 9º el de los traidores? Estamos entre el 8º y el 9º anillo del infierno. Tenemos que empezar un movimiento en Colombia, por lo menos para nuestros hijos o nietos, porque usted también me imagino que ya va por ahí, por esa línea, claro, ¿cierto? No. Ya pasó el primer chorizo del billar. Entonces, esto va a durar unos tiempos. Vamos a empezar. Pero para poder cambiar a Colombia, se necesitan más de 4 años. O sea que ese voto independiente es el voto que tiene que dar el colombiano diciendo, vamos a empezar un proceso nuevo de un nuevo país, de una nueva democracia, de una nueva situación, de una nueva economía, porque yo no veo la forma de que podamos salir adelante como vamos. Doctor Aurelio Suárez Montoya, por lo que usted está diciendo, tiene la mira puesta en el Senado de la República, además porque estamos recorriendo el país, es una elección nacional. Vea, Alfonso, muchas gracias por su pregunta. Yo estoy recorriendo Colombia y estoy mirando cómo está el país. Si me decido al Senado, tengo plazo hasta el 11 de diciembre. Y usted será el primero que sepa, yo lo voy a llamar de bodega, Alfonso, ¿me inscribí o no? No me inscribí, pero estoy mirando al país, tengo amigos. Yo llegué a una edad en la que, de pronto usted no me la cree, pero ya es una edad en la que uno dice, ¿cómo termino mi vida? ¿Cómo le aporto al país? Realmente yo la duda que tengo, Alfonso, no es si me inscribo para el Senado o no. Yo la duda que tengo es en este remate de vida. Yo tengo unos hijos, voy a decirlo, son mucho mejores que yo, ya más grandes, no tengo nietos todavía. Le echo un cuento, yo digo que yo tengo 18 diplomas entre mis hijos y mis nueras, pero no tengo ningún nieto, porque como estudian, entonces no hay tiempo de tener hijos. Pero bueno, algún día los tendré. O sea que yo ya crié lo que iba a criar, yo ya estoy por encima del bien y del mal. La gran pregunta que yo me hago es cómo le sirvo mejor al país en estos años que me queda. Cómo lo que yo he hecho, cómo lo que yo he aprendido, cómo lo que yo me he estructurado le puede servir más a Colombia. Sigo en los medios de opinión, voy a la política,
me salgo de la zona de confort del periodista y del opinador y me meto al oficio más desprestigiado que tiene Colombia, que es el político. Me voy para Italia, a una villa, a pasar mis últimos días. Me vengo y consigo una cabaña en Santander de Quilichao y me pongo a mirar prietas. ¿Sí? No, eso es lo que estoy pensando. Y realmente la gira lo que tiene haciendo es eso. Estoy andando por Colombia, Alfonso, diciendo cómo le sirvo mejor a esta patria amada en los últimos años de mi vida, con todo lo que yo he acumulado, he aprendido, he hecho, con la experticia, con el conocimiento que tengo. Esa es la respuesta a su pregunta. A ver, doctor Aurelio Suárez Montoya, yo le agradezco muchísimo porque ante todo ha sido una cátedra de periodismo. Usted es un hombre de los micrófonos, con mucha... La magia de la radio, Alfonso. Lo vemos mucho tiempo en programas de televisión también. Usted se ha enfrentado con María Jimena con Echeverry, con Echavarría, con José Antonio Campo. A usted le ha tocado bandearse y lo hace perfecto. A mí me encanta verlo porque por la suficiencia cultural, por la suficiencia científica que tiene para usted para expresarse y para orientar a la población colombiana. Déjeme decirle que en Santander de Quilichao nosotros pensamos que gran parte de la clase política caucana hace parte, históricamente también, en estos 200 años de ese error histórico que caemos cada 4 años. Ojalá para estas próximas, de acuerdo con todas estas cosas que se han venido dando, la gente recapacite y reflexione antes de depositar su voto, que lo haga conscientemente, porque esa inconsciencia es la que nos conduce a que todo el mundo esté arrepentido al otro día de haber votado. Está la gran parte de los electores, están aburridos con quien eligieron. De manera que pienso que es una buena oportunidad para ir reflexionando. El departamento del Cauca espera mucho, doctor Suárez, porque el departamento de Suárez es un laboratorio social y como usted lo analizó, multiétnico, multiproblemas. Aquí está el problema de la coca. Es un conflicto en el posconflicto. El problema de tierras, aquí hay problemas étnicos, aquí hubo asuntos sociales graves. Claro, lo sé. De manera que el departamento del Cauca, ahorita pues se ha hecho mucha cosa. El presidente de la República ha venido muchas veces, todos sus ministros están viniendo cada 8 días aquí a resolver asuntos, pero sin embargo la situación sigue latente, sigue vigente, sigue sin resolver las aspiraciones. De manera, doctor, que desde estos micrófonos le pido que mire al Cauca, se lo eche en una medallita allí para que lo tenga usted en cuenta. Y con la asesoría de Alonso Osorio es un personaje que conoce muy bien eso, de manera que el Cauca pienso que lo puede escuchar muy bien a usted. Gracias, Alfonso. Solamente una pequeña cosa. El Cauca tuvo el hombre más revolucionario del siglo XIX, después de Bolívar y Santander, Tomás Cipriano de Mosquera. Yo soy un admirador profundo de Tomás Cipriano de Mosquera. Un hombre liberal a carta cabal. No liberal en el sentido partidario solamente, en el sentido del liberalismo que Colombia necesitaba entonces. Él y su ministro de Hacienda, Florentino González, son realmente los hombres más importantes en materia económica en el siglo XIX. Infortunadamente, los grandes terratenientes, el gran conservadurismo de este país, derrotó a Tomás Cipriano de Mosquera. Le luchó hasta donde pudo. Fue 5 veces presidente. Es el hombre que más veces ha sido presidente en Colombia, pero no fue 5 veces presidente repartiendo mermelada, no. Fue 5 veces presidente debatiendo con la principal fuerza que puede tener un ser humano, que es la fuerza de la razón. De tal manera que si usted me quisiera preguntar a mí, o si quisiera que yo le contestara, dígame un caucano emérito que a mí me pueda servir de ejemplo, con base en la lucha por las ideas de avanzada, con base en la fuerza de la razón, yo no vacilaría en contestarle que Tomás Cipriano de Mosquera. Siéntanse orgullosos. Si esa herencia política tan impecable de este hombre en el siglo XX fue mancillada y en el siglo actual
por inescrupulosos políticos, eso es otra cosa. Pero el Cauca tiene que sentirse orgulloso de un hombre que, a pesar de ser de una familia noble, como también lo fue Álvaro Pío Valencia, pero a pesar de ser una familia noble, era un hombre que estaba por la justicia, por la equidad, por la igualdad, por los principios de la Revolución Francesa, que era su guía, y el libre cambio inglés, que era libertad, igualdad y fraternidad. Ese hombre tiene un legado. Ojalá el Cauca lo pudiera recoger para que hicieran de ustedes el departamento más importante, más bonito, más equitativo que pueda tener el país. Fíjese usted que en un departamento con tanta inequidad, con tanta dificultad, es el departamento que vio nacer a uno de los hombres más importantes en materia de igualdad, de libertad y fraternidad. Permítame pues entonces hoy aquí, en Santander de Quilichao, en la emisora Proclama del Cauca, rendir este sencillo homenaje a un coterráneo suyo que yo admiro y que ojalá los caucanos lo leyeran. Ojalá los caucanos siguieran esto. Por ejemplo, el juicio de Mosquera en el Congreso. Son piezas de la historia de Colombia que hoy deberían reverdecer como nunca para hacer un departamento diferente. Me pone a estudiar, doctor. Eso es maravilloso. Le agradezco muchísimo. En nombre de la audiencia de Proclama del Cauca, le quedamos muy agradecidos por esta visita. Nos quedaron muchas cosas. Yo quería preguntarle asuntos del proceso de paz, quería preguntarle otros asuntos, pero yo le ruego el favor que no perdamos el contacto. Claro, claro. De pronto yo lo pueda llamar después Claro, de que Alfonso. termine en Blue Radio. Así es. Y seguimos hablando Claro. aquí para aclarar otros Con asuntos. todo gusto, porque sé que es una entrevista pues realmente muy seria, muy ilustrativa para sus oyentes, ojalá que sirva. Y bueno, digamos que sea una especie de entremés para continuar. Mil gracias, Alfonso. A usted, muchas gracias, doctor.